Depende de cómo me conozcan, me llamaré Vega IP o Eduardo. Para ustedes, hoy soy Eduardo. Es un gusto estar aquí. Gracias por tenernos y por tenerme. Empezaremos. Cualquier persona, en cualquier momento, que no entienda alguna palabra de lo que estoy diciendo, puede alzar la mano y yo la contestaré en su momento. Hoy hablaremos sobre bienes públicos. Mis compañeros anteriormente han hablado sobre bienes públicos también. Hoy hablaremos desde el aspecto no técnico de los bienes públicos y por qué son importantes y sobre todo un aspecto práctico que es cómo los financiamos. Básicamente un poco más de lo que ya se ha hablado hoy. ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos se pueden entender como cualquier recurso compartido por una comunidad a la cual ese recurso no depende económicamente para ser viable y que no se le puede vetar el acceso a ese recurso. ¿Cuántos de aquí han usado Wikipedia? Alcen la mano. ¿Vale? Bastantes, 80%. ¿Quiénes de aquí han donado a Wikipedia? Ahí está el gran problema. ¿Qué pasa? Los bienes públicos en nuestro mundo usual son mantenidos por el gobierno. El gobierno mantiene nuestros parques, el sistema de agua, el sistema eléctrico. Todo esto es mantenido usualmente por los gobiernos o las comunidades que rodean a este bien público. En el mundo digital no hay un gobierno que mantenga esos bienes públicos. Entonces pasa lo que pasa con Wikipedia, que tiene el mismo homepage hace 15 años, que nadie de nosotros ha donado nunca a Wikipedia. Y si ese es el ejemplo de Wikipedia, hay ese mismo ejemplo para muchos otros bienes públicos que no solamente son Wikipedia. Pasa mucho con el open source, el código abierto. El código abierto es parte de nuestros celulares. Nosotros usamos código abierto todos los días en todos nuestros celulares. ¿Cuántos de nosotros ha donado o ha comprado o ha ayudado a algún ingeniero de software de código abierto? Entonces es un poco la filosofía de cómo nosotros podemos crear bienes públicos que sean sostenibles, sin necesidad de depender de un gobierno o de una entidad centralizada. Un poco de lo que hablábamos de las diferencias de los bienes públicos digitales con los bienes públicos físicos, más allá del aspecto del gobierno, de las entidades centralizadas que lo pueden controlar, es que los bienes públicos digitales tienen la particularidad de que tienen un alcance mucho mayor que lo que tendrá un bien público físico. En ello radica su capacidad para expandirse, en ello radica precisamente el hecho de que todos los usemos de alguna manera u otra. El tema y el gran challenge que presenta, e incluso lo vemos en Web3, en cripto y en blockchain, es que si miramos un poco para atrás, nos damos cuenta que los bienes públicos digitales surgieron muchas veces para cubrir necesidades que la vida real no solucionaba. Hay un ejemplo muy fácil que todos vamos a entender. Hace 20 años alguien dijo, yo no quiero que mi dinero esté en un banco. Alguien dijo, yo no quiero que los bancos decidan qué hacer con mi dinero, yo no quiero pagar fees por mover o por lo que sea, y esa persona decidió crear Bitcoin. Y esa persona decidió publicar el white paper de Bitcoin. ¿Por qué? Porque había una necesidad, que era la necesidad de centralizar el dinero, y había una persona que creyó que esto debía beneficiar a un grupo de personas en general. Y ahí sale Bitcoin. Entonces estos ejemplos de bienes públicos digitales están en nuestro día a día. Estamos todos aquí presentes gracias a eso, porque todos hemos salido de alguna manera u otra como un resultado de Bitcoin. Ethereum es un bien público digital también, toda la infraestructura es un bien público digital, todo lo que es open source, como ya lo mencioné. El problema es que muchas veces creemos que estos son proyectos tan grandes y tan inalcanzables que, uno, se mantienen por sí solos, lo cual no es verdad. Dos, que no nos compete a nosotros. O tres, que no somos capaces nosotros de crear uno. Y muchas veces nuestros problemas locales pueden ser solucionados a través de bienes públicos digitales. E incluso una mezcla entre un bien público digital y un bien público físico. Hay un ejemplo que de alguna manera u otra a mí me encanta mencionar, que es el ejemplo del 1%. Hace un año atrás, nosotros desde la organización de INS dimos fondos a ETH Guatemala, ¿no? ETH Guatemala recibió un ETH, por eso hablamos del 1%.
Y con un ETH, ellos organizaron un evento de 100 personas. Y nosotros hacíamos el análisis de un ETH para INS es absolutamente nada, o sea, es nada, o sea, es muy poco dinero. Pero en el contexto de Guatemala, con que haya salido un desarrollador de esa conferencia haciendo o interesado o llevando ese conocimiento a su propia comunidad, ya el efecto era dominó. Y eso es lo que tienen los bienes públicos digitales cuando solucionan problemas locales, que tienen un efecto dominó, que no se puede ni se debe subestimar. Entonces, muchas veces hablamos de cómo solucionamos estos problemas diarios, cómo solucionamos cosas de nuestras comunidades. Y la gente, cuando piensa acerca de blockchain, piensa que estas soluciones son muy lejanas a esos problemas que puedes tener en tu comunidad. Y a mí siempre me encanta mencionar el ejemplo de un proyecto que se llama Colectivo Labs, que ellos están trabajando ahora mismo en el Caribe, y lo que ellos hacen es generar economía regenerativa y economía autosostenible dentro de comunidades que ni siquiera tienen acceso a la moneda del país, porque son tan remotas o tienen otro sistema de economía, de intercambio, te cambio lo que he pescado por la fruta que has cosechado, que ellos crean sistemas para que estas economías frágiles sean sostenibles, beneficiando a la comunidad entera. Entonces, hay que entender que donde hay una intención y hay un problema, puede haber un bien público digital para solucionarlo. Esto es un ejemplo que se me vino a la cabeza en su momento de todas las industrias donde actualmente hay bienes públicos digitales funcionando y que existen y que son sostenibles. Si empezamos, por ejemplo, en el ejemplo de hardware, está Dapnode. Dapnode es un servicio de hardware que provee un nodo para que cada persona corra su propio nodo de Ethereum, por decir un ejemplo. Tienes el ejemplo de bancos, por supuesto tenemos Ethereum, tenemos Bitcoin, tenemos todo lo que es blockchain en general como una solución de un bien público digital al tema de bancos. Al tema de crowdfunding tenemos Giveth, que es un protocolo, como todos ustedes conocerán, en diferentes plataformas para recoger dinero de manera centralizada. Giveth es lo mismo, pero en blockchain. A nivel de dominios está ENS. ENS lo que hace es solucionar un problema muy fácil y que al inicio parece muy tonto. Las wallets, las digitales de cripto, son hexadecimales, por lo menos la de Ethereum. ¿Cómo yo recuerdo mi dirección de mi wallet hexadecimal? Es complicado. Entonces lo que ENS intentó hacer y logró conseguir es que esa línea hexadecimal se convirtiera en un código humano que fuese capaz de ser leído. Por ejemplo, mi nombre. Si ven abajo, Vega y Patiño, por ejemplo, ese es mi dominio. En el mundo tradicional de Web 2, los dominios son los .com, los .net, lo que sea. En el mundo de Web 3, esos dominios se convierten en .eth. Y no solamente te permiten recordar cuál es tu dirección de tu wallet de Ethereum, sino que también te permite recibir el dinero, usarlo como tu protocolo de identidad. Tiene miles de funciones. Y surgió con una idea muy básica, que era cómo solucionamos un problema que parece en teoría tonto, que es cómo recordar mejor un código, ¿vale? A nivel de gobernanza, también la capacidad de cómo puedes gobernar una comunidad, cómo tú puedes crear software para que la gente vote y elija mejor, haga mejores tomas de decisiones en comunidades locales. Tienes, por supuesto, la parte de mensajería. Aquí lo hemos visto con diferentes protocolos de mensajería que se dedican a crear opciones descentralizadas. Yo no quiero que mis datos estén en WhatsApp. Yo no quiero que mis datos estén controlados por Facebook. Sin embargo, no tenemos otra opción. Y el otro problema es, si yo tengo, por ejemplo, un iPhone, iMessage, y quiero escribirme con WhatsApp, no puedo. Porque cada uno son mercados distintos, cada uno son plataformas distintas que manipulan el mercado. Entonces Web3 ofrece opciones para poder salirte de ese círculo vicioso. Y no solamente eso, es que tú tengas control sobre tu propia información, sobre que nadie mercantilice tu información.
Y en este caso, por ejemplo, tienes DM3, DM3. También las DAOs es una opción. Yo soy de Panamá y existirán en Honduras, pero en mi país son muy comunes las cooperativas. Cooperativas de ganaderos, cooperativas de fruta, de lo que se te ocurra hay una cooperativa. Y las DAOs son un sistema de cooperativas escalados al mundo digital. Y yo siempre lo he dicho, yo no entiendo cómo los gobiernos locales no estamos implementando por lo menos la estructura general de las DAOs para actualizar sistemas de cooperativas que son muchas veces, por lo menos en Panamá, tan desactualizados. Entonces, es un poco un recorrido de diferentes opciones, diferentes problemas en diferentes industrias que Web3 ha encontrado soluciones. La idea, evidentemente, es, yo tengo un problema, tengo una posible solución, pero ¿cómo lo financio? O sea, ¿cómo yo saco esta idea que me parece brillante, que a mi comunidad le ha encantado, que ya la he validado a nivel técnico? Tengo equipo de desarrollo que quizás pueda trabajar en ello, pero ¿cómo saco esta idea adelante? Y para eso, mi compañera anterior estaba hablando de Quadratic Funding Optimism, que lo ven aquí en la lista, es una de las opciones para financiamiento. Entonces, hay diferentes entidades que ofrecen financiamiento en cripto para sus ideas, cualquiera de estas funcionan. Muchas veces están enfocadas en aspectos muy específicos. Por ejemplo, Silo Foundation está muy enfocado en lo que es cualquier bien público digital que necesite fondos, pero que está dedicado a lo que es el cambio climático o acciones contra el cambio climático. Tienes, por ejemplo, Optimism, que es la que se habló hace un momento atrás, que está muy enfocado en bienes públicos con una capacidad de explicar lo que han hecho y sustentar lo que han hecho, que tengan métricas, que tengan datos, que lo sustenten. También tienes Public Nouns, que es un sistema muy divertido donde tú compras un NFT y con eso puedes proponer recibir fondos de la organización que se financia a través de la compra de NFTs. Hace como un círculo. Después tienes Gitcoin, que es uno de los más conocidos del ecosistema. Hay de todo en Gitcoin. Tienen diferentes rondas, desde cambio climático, software libre, lo que se te ocurra. Hay una ronda en Gitcoin de financiamiento, ocurren usualmente cada 3 meses. Casi todas estas rondas de financiamiento son cíclicas, entonces si te perdiste de una puedes acceder a la siguiente y es tan sencillo como tener un wallet digital, que es un MetaMask que te bajas y ya tienes tu wallet y es casi siempre la puerta de entrada a todas estas rondas de financiamiento. Algunas tendrán requerimientos muy específicos que te tomará un poco de tiempo acceder a ellas, pero ninguna de ellas se le veta el acceso a nadie. Fuera de eso, están las hackathons. Las hackathons son una gran oportunidad para muchas personas, no solamente para construir un equipo alrededor de una idea que ya tengas y un bien público digital que ya tengas, sino también para ver dentro de los sponsors con quién mi idea puede resonar, con quién mi idea de repente puede recibir financiamiento. Entonces nunca subestimen las hackathons. Y Octan, por ejemplo, que es el otro que está en la lista, Octan es un experimento que está ocurriendo ahora mismo con un sistema muy básico en donde tú simplemente tienes una idea, ni siquiera tienes que probar mucho, pero es una idea que tú tengas, la subas a la plataforma y ellos cada 2 meses destinan los fondos que estaban encerrados en 100.000 ETH. Básicamente, ellos agarraron 100.000 ETH de su treasury, de su tesoro, y todo lo que es los intereses que ganan esos 100.000 ETH van destinados a bienes públicos digitales. Entonces tú participas en esa ronda y si te donan lo suficiente puedes recibir parte de esos intereses. Entonces, claro, si tú me dices a mí que cada 2 meses yo puedo recibir $40.000 para mi proyecto, yo me voy a dedicar una semana a leer cómo hacerlo. Y creo que todos lo haríamos. Entonces se trata un poco de eso, de perder esa vergüenza, esa pena, ese límite, esa cosa mental de decir, ay, es que esto es muy complicado para mí. Creo que es mucho más complicado que nuestros problemas locales no sean resueltos. Creo que eso es mucho más complicado y vital que pensar si esto es cripto, esto es raro. Si al final te llega el dinero, si al final solucionas el problema, da igual.
Lo más importante, si ustedes van a aplicar a rondas de financiamiento de bienes públicos, si están construyendo un bien público, si les interesa entrar, por favor, traten de medir su impacto. No cuenta simplemente que me digan cuántos likes tiene su Twitter, cuántos followers tienen en Twitter. Eso no me es útil. Yo lo que necesito saber es que realmente lo que tú estás construyendo o has construido afecta a un grupo de personas y beneficia a un grupo de personas. Y estas son diferentes maneras de medirlo. Lo puedes medir a través de la actividad en on-chain, la actividad en el blockchain. Lo puedes medir a través de la cantidad de usuarios que tengas, a través del tráfico. Por ejemplo, si eres una web educativa que educa a gente en Honduras acerca de blockchain, ok, me parece genial. ¿Cuántas visitas tienes de tus videos para la comunidad de Honduras? Eso es por un lado, pero no solamente eso, es contrastar. Si tú me dices a mí que tienes un canal de YouTube en Honduras con contenido en español y que te visitan 5.000 personas, yo diría, quizás es poco, pero si yo lo comparo de repente a Estados Unidos, digo, vale, para la proporción de Honduras, esto es bastantes personas interesadas. Entonces también es poner en contexto los datos. Después de eso, actividad en GitHub. Si eres algún tipo de repositorio, si eres algún tipo de proyecto que está basado en open source, si eres un tipo de software y tienes un GitHub, cuánta actividad tienes, cuántos contribuidores tienes. Integraciones, si eres una app que se integra, si eres un software que ayuda a otros software, con cuántos software estás integrado, etcétera. Donaciones, también es válido. Tú me dices, mira, tengo un problema de agua en mi comunidad y tengo 5 años de donaciones de diferente gente que me ha ido donando para yo poder comprar una planta de agua para mi comunidad. Eso es válido, porque si tú me dices que durante 5 años, cada año, 100 personas te han ido donando dinero y tienes una foto de la planta de agua, significa que tú has administrado bien el dinero, significa que tuviste un problema, significa que has sido constante, y eso es una manera de medir el impacto que has tenido de tu bien público, en este caso físico. Referencias únicas. Hay veces que los proyectos tienen características peculiares y tú tienes que saber explicar esto. Es decir, si tu proyecto tiene algún tipo de métrica que solo le pertenece a tu proyecto, pues contextualízala, explícala. Visualizaciones, lo que hablábamos de si eres un proyecto educativo y tal, y participación. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha vendido a Islatam? Eso es un ejemplo de participación. Islatam el próximo año puede venir y decir, mira, cualquiera de estos, Islatam puede venir y decir, mira, 800 personas vinieron a mi evento, son 800 personas que prueban que mi proyecto ha tenido un impacto, ¿no? Y de eso va. Esto para mí es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta. Muchas de las personas que piden fondos para sus bienes públicos, digitales o físicos, se les olvida demostrar que son un bien público digital o físico. Y a mí no me sirve de nada que tengas un proyecto bonito, que tengas fotos bonitas. Eso, al final del día, no es tangible. Lo que me es tangible es el impacto que hayas tenido. Entonces, esto es algo que, si les diría que se queden con algo, es con esto y, evidentemente, dónde conseguir los fondos. Más que nada, esto es un poco el tema de bienes públicos digitales y físicos. Yo quería cerrar con esta pregunta, que es para ustedes más que para mí, pero que me encantaría saber la respuesta que puede ser después de esta charla, porque en Panamá falta mucho por hacer. O sea, en Panamá las instituciones del sistema llegan al 10% y favorecen al 10%. Entonces, siempre en las regiones remotas, ni siquiera en las regiones remotas, en lo que es las afueras de la ciudad, problemas básicos de que en mi país todas las calles tienen miles de huecos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿y esto quién lo resuelve? ¿Y esto quién lo hace? Y es ahí donde yo invito a ustedes a preguntar, ¿en Honduras qué sucede? ¿En Honduras qué hay? Y sobre todo, ¿qué puede ofrecer Web3, blockchain, cripto para solucionarlo? Que quizás parece distante, pero muchas veces no lo está. Muchas gracias.